Ahora ya se está grabando la sesión. Bien, un documento del que tengo un recuerdo personal menor, pero interesante. No sé si fue en el mes de octubre o noviembre de 1973, pero me acuerdo sí el lugar exacto, en una salita de la que hoy es sede de la Unión Demócrata Independiente, en la calle Suecia 286, y que en esos momentos era la sede del Instituto de Estudios Generales Jaime Izaguirre, donde habían funcionado durante la Unidad Popular las revistas Que Pasa, Portada, los movimientos gremiales, y donde durante esos 25 días del paro de octubre de 1972 se habían reunido los distintos líderes de los gremios para plantear ese gran movimiento en contra del proyecto totalitario del presidente Allende y de los partidos de la Unidad Popular. En una de esas salitas, en octubre o en noviembre del año 73, estando ahí unas 5 o 6 personas, recuerdo perfectamente que Jaime Guzmán nos dijo: los militares quieren que hagamos una declaración de principios. Eso no se me olvidó nunca más, porque quedó refrendado el 11 de marzo de 1974 con este documento, que es la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, del que estamos conmemorando ahora, de ese texto, 50 años. Y es muy importante que lo tengamos presente, porque hay en ese texto conceptos, planteamientos, no solo conceptos, sino también planteamientos que tienen validez permanente. Algunos, como nos vamos a ir dando cuenta en las 4 sesiones, yo voy a estar a cargo de las 2 primeras, el profesor Mario Correa de la tercera, el profesor Enrique Goldfarb de la cuarta. Nos vamos a ir dando cuenta que hay, evidentemente, después de 50 años, formulaciones en el texto que ya no tienen la pertinencia que era propia de 1974. Pero también vamos a apreciar el gran valor de este documento en su carácter filosófico-político y en varias de las recomendaciones prácticas que hace. Me imagino, sé que es así, que Andrés les mandó el texto y es bueno, por lo tanto, que ustedes lo tengan en pantalla. El problema es que si Andrés lo pone en pantalla, yo me quedo sin poder ver mi propio guión. Entonces me dificulta un poquitito el trabajo de la clase. Eh, si alguno no lo tuviera, quizá puede chatearle a Andrés y que va a hacer ahí un pequeño trabajo de edición y mandarlo en el acto, ¿no es cierto? Le pueden poner en el chat: oye, mándamelo al correo tal, para que todos tengamos el texto a la vista de esta primera clase. Y que es la parte introductoria del documento. Ustedes se preguntarán: ¿y quién lo redactó este documento? ¿Lo redactó efectivamente Jaime Guzmán? Bueno, es evidente que hay párrafos, capítulos más bien, completos que son de la pluma de Jaime y que son perfectamente reconocibles, no cabe ninguna duda que es él el autor. Pero hay otros, como ustedes también se van a dar cuenta, que no corresponden estrictamente al pensamiento de Jaime. Estamos en febrero, marzo de 1974. Hay una serie de fuerzas, llamémoslas así, influencias, que están incidiendo en una junta de gobierno recién constituida. El documento va a ser entregado a la luz pública apenas 6 meses después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre. Por lo tanto, es un documento muy juvenil, digamos. No es un documento de gran madurez por el paso del tiempo, es un documento maduro por la calidad de sus contenidos, pero no porque haya tenido una larga elaboración y un contraste con las circunstancias prácticas que vivía el país. Y por eso que, perdonen la expresión, hubo mucha gente que metió mano. Hay sectores que podríamos llamar gremialistas y que los representa Jaime, pero también hay sectores nacionalistas que entregaron sus conceptos, y ustedes los van a reconocer,
en distintas partes del documento. Bueno, hoy entonces lo que vamos a hacer es ir marcando unas pocas ideas, porque el texto es cortito, el que les mandamos, y por lo tanto ustedes lo pueden leer y valorar por cuenta propia también. Unas pocas ideas centrales del gran documento que fue la Declaración de Principios del Gobierno Militar de 1974. Pero siempre se le olvida a uno alguna cosa de la introducción, y es esta. ¿Qué naturaleza jurídica tiene este documento? Siempre para quienes tenemos formación jurídica, aunque yo no soy abogado, pero tengo formación jurídica, el planteamiento que nos hacemos es, ¿qué es lo que es este documento? ¿Es una ley orgánica? ¿Es parte de la Constitución? No, este es un documento doctrinario. No tiene inserción en el ordenamiento jurídico chileno, pero fue inspirador de toda la primera parte de la acción de la Junta de Gobierno y de sus colaboradores. Ahora sí que sí, ya me lanzo directamente. Bueno, como ustedes ven, el primer capítulo se llama Chile en el contexto mundial, base para una definición. Lo primero que quiero hacer notar está en las tres primeras líneas. Chile inicia su reconstrucción nacional en los momentos en que una profunda crisis conmueve al mundo. Quiero hacer notar dos elementos aquí muy importantes. Primero, el concepto de reconstrucción nacional. Es algo que estaba muy grabado en la mentalidad del gobierno militar, de quienes colaboraron directamente con él y de quienes, aunque no fuimos colaboradores formales, porque no fuimos funcionarios públicos, sí teníamos el impulso de esa tarea, reconstrucción nacional. Lo que está asumiendo la Declaración de Principios es que el país está destruido y por lo tanto que hay que reconstruirlo. Y este es un concepto que indudablemente nos alumbra el futuro próximo. Todos somos conscientes del estado de destrucción en el que Chile está hoy. No vamos a derivar la clase hacia eso, pero sí vamos a ir haciendo algunos paralelos. Y esa conciencia del estado de destrucción en el que Chile está hoy también tiene que pesar 50 años después de este texto en nosotros para que nos impulse a un proceso de reconstrucción. Dice el documento que esta reconstrucción se inicia en momentos de profunda crisis que conmueven al mundo. Bueno, la analogía es evidente con el momento contemporáneo, ¿no? Hay dos dramáticas guerras en curso, hay un deterioro cultural, moral realmente inimaginable 50 años atrás en la humanidad, hay una profunda crisis que conmueve al mundo hoy y por lo tanto que aquello que hace 50 años se consideraba una profunda crisis en proporción a lo que se enfrentaba, a las fuerzas que había para enfrentarlo, hoy nosotros también nos enfrentamos a una profunda crisis que tiene muy variadas dimensiones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A continuación, un poquito más adelante, se nos dice que un importante sector de la humanidad, llamado subdesarrollado o en vías de desarrollo, sufre el impacto de millones de seres humanos que se debaten en la pobreza, cuando no en la miseria. Algunos amigos que estuvieron en la Argentina este verano, en Buenos Aires en concreto, me comentaron el cordón de miseria, de las villas miseria en torno a la ciudad de Buenos Aires, la impresión que les había causado de un país riquísimo. Y nosotros no estamos exentos de que esa situación pueda darse precisamente por la misma situación que hace 50 años enfrentó Chile, por el fracaso permanente del socialismo, de los empeños del socialismo, bajo cualquiera de sus fórmulas. Nosotros hoy día estamos bajo un gobierno, así en genérico, socialista. Las pobrezas. ¿Eh? Foro Republicano nació hace 13 años casi ya para combatir, para ayudar a superar todas las pobrezas. Es muy interesante que la Declaración de Principios nos hable de que los seres humanos hace 50 años y hoy de nuevo se debatían, se debaten en la pobreza, cuando no en la miseria. Tengamos en cuenta esta dimensión para nuestro trabajo republicano. Nosotros hemos de ser personas
atentas a las pobrezas, a la pobreza del lenguaje, a la pobreza de las relaciones humanas, a la pobreza material, a la pobreza de la soledad, y así sucesivamente, ¿no? Un poquito más adelante la declaración nos dice que se ha mirado desde este mundo de las pobrezas alternativamente a dos tipos antagónicos de sociedades como modelos posibles. A veces se mira, dice la declaración, hacia las sociedades llamadas socialistas e inspiradas en el marxismo-leninismo, al paso que otros anhelan un desarrollo económico compatible con la justicia social y la libertad política, semejante al que han alcanzado las naciones más avanzadas del Occidente. La declaración de principio nos está poniendo 50 años atrás en términos binarios, en términos de un extremo u el otro. Cuando digo extremo no estoy usando la palabra en un sentido peyorativo, sino simplemente de confrontación. Hoy día oía que una persona decía, ¿cómo podemos pretender que haya acuerdos entre quien quiere destruirlo todo y quien quiere construirlo todo? Es muy difícil que haya acuerdos. Bueno, estas dos miradas ya estaban presentes 50 años atrás y por supuesto vienen estando presentes desde ese gran y dramático proceso que se llama Revolución Francesa. Esas dos grandes miradas, usemos palabras de la Revolución Francesa, la mirada jacobina y la mirada cristiana. Y ya sabemos cómo trataron los jacobinos a los cristianos. Estoy usando la palabra cristiana en un sentido cultural, no en un sentido religioso. Esa mirada jacobina y esa mirada cristiana siguen hoy día presentes. Y 50 años atrás la Declaración de Principios nos decía, usando otra terminología, que eran los dos polos a los cuales desde el mundo de la pobreza se buscaban soluciones. Claramente, la Declaración de Principios nos dice, la alternativa de una sociedad de inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, dado su carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición cristiana e hispánica. Ahí se nota la mano de Jaime Guzmán por la palabra hispánico, no solo por la palabra cristiano. Bueno, qué alegría nos debe dar a todos, sobre todo a los más mayores, ver de qué manera desde el gobierno militar se formulaba con total claridad el modo en que se entiende y se debe entender siempre, se entendía y se debe entender siempre el marxismo, por su carácter totalitario, porque anula a la persona humana, porque todo eso contradice nuestra tradición cristiana e hispánica. El marxismo no debe ser nunca alternativa. Desgraciadamente lo ha sido y lo sigue siendo para tanta gente. Esta es la pena. Y por eso es tan importante recordar la declaración de principio. Y a continuación nos dice la declaración que la experiencia demuestra que el marxismo tampoco engendra bienestar, porque su carácter socialista y estatista no es apto para un adecuado desarrollo económico. Estas me parecen a mí palabras casi benevolentes con relación a lo que ha significado el conocimiento de las economías detrás de la cortina de hierro una vez que 15 años después, más o menos, cayó la cortina de hierro y supimos cuál era el estado de esas economías, no solo de esas sociedades, sino de esas economías en concreto, que no solamente no habían producido el desarrollo, sino que eran incapaces de satisfacer necesidades muy básicas de sus poblaciones. El socialismo, en cualquiera de sus formas, fracasa siempre en las dimensiones económico-sociales. Pero miren qué interesante cómo la Declaración de Principios a continuación nos decía y nos sigue diciendo, las sociedades desarrolladas del Occidente, si bien ofrecen un rostro incomparablemente más aceptable que las anteriores, han derivado en un materialismo que ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre.
Bueno, 50 años atrás, a un gobierno que se le acusa de individualista, de materialista, de haberse preocupado pura y simplemente de los índices económicos y de no haber tenido en cuenta ningún costo social, de haber producido un enorme apagón cultural. A ese gobierno se le acusa de no haber logrado quizá esto, dicen sus críticos, pero no se le puede acusar de no habérselo planteado. Es la mano de Jaime Guzmán, no cabe ninguna duda, la que está diciendo el modelo de desarrollo económico de Occidente es magnífico, pero hay que tener mucho cuidado con las derivaciones, las externalidades que ese modelo puede producir si no tiene una base moral, cultural sólida. Por eso, recuerdo perfectamente bien el día, no el día concreto, ¿no? Pero el momento en el que Jaime Guzmán, en los años 80, vuelve de un viaje de Buenos Aires y yo me hacía cargo de la biblioteca en esos momentos de todo lo que era, sí, ya era la UDI ya, ¿no? Y me dice, mira, te van a llegar unas cajas con unos libros que compré en Buenos Aires. Son, creo que eran 200 ejemplares del mismo libro. Era El espíritu del capitalismo democrático de Michael Novak. Y efectivamente llegaron las cajas y Jaime me dijo, hazte la lista de la gente a la cual tienes que entregarle este libro porque este libro es importantísimo. Era 10 años después, más o menos, calculo yo, de la redacción de la declaración, la preocupación de Jaime por, porque el desarrollo que se estaba comenzando a producir, aunque estábamos en ese momento en una crisis muy seria, la del 83 al 85, ¿no? Pero el desarrollo que se venía produciendo y que se veía que se podía seguir produciendo, no fuera a carecer de fundamentos moral culturales, no fuera a colocarnos en el camino de la pura y simple satisfacción material. La Declaración de Principios del año 74 era muy clara en este sentido. Atención, cuidado con desnutrir al desarrollo de sus componentes más fundamentales, como son los componentes moral-culturales. Y encontró Jaime, por lo tanto, en el libro de Michael Novak, El espíritu del capitalismo democrático, una confirmación de esa convicción que él tenía y que Michael Novak desarrolla magníficamente bien en ese libro. Un poco más adelante, la Declaración de Principios nos dice, mientras otros recién avanzan con ingenuidad por el camino del diálogo y del entendimiento con el comunismo, Chile viene de vuelta. Esto es algo que nosotros tenemos que valorar muchísimo y enseñarlo a las nuevas generaciones. Que la generación de nuestros mayores, muchos de ellos nos han dejado ya, fueron capaces de doblarle la mano a la tendencia general de la época. Fueron capaces de producir, poco tiempo después, la admiración de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Nada menos. Que veían en Chile el despliegue de un proyecto del venir de vuelta, del haberle doblado la mano al entendimiento con el comunismo. Ya sabemos que en el Chile de 1973 no había ninguna posibilidad de entendimiento con el comunismo. Era o someternos o derrotarlo. Pero la expresión entendimiento con el comunismo se aplica a otras situaciones en las cuales sí, algunos países dialogaban, en la democracia italiana, en la democracia francesa, se dialogaba con el comunismo al interior de esas respectivas democracias y en tantos lugares de Iberoamérica. Y entonces la Declaración de Principio nos dice que Chile está dando una lección. Continúa así. Sufrida la experiencia de admitir en su seno democrático el marxismo y de que muchos demócratas intentaran buscar concordancias doctrinarias o prácticas con sectores marxistas, experimentados en carne propia la falacia y el fracaso de la llamada vía chilena al socialismo, nuestra patria ha decidido combatir frontalmente en contra del comunismo internacional y de la ideología marxista que éste sustenta,
infligiéndole su más grave derrota de los últimos 30 años. Son acentos bastante guzmanianos, me parece que es legítimo reconocerlos así. No necesariamente es la pluma de Jaime, pero son acentos bastante guzmanianos. Este sentido militante, este sentido de combate, este sentido de enfrentamiento con que se asumió el gobierno militar, que por supuesto ha sido despreciado por la fronda. Ya sabemos en qué consiste ese concepto de Alberto Edwards en otro curso paralelo sobre los grandes conceptos de 6 historiadores chilenos. Vamos a analizar el concepto de fronda aristocrática. La fronda rápidamente, después de haberle pedido salvación, salvación al gobierno militar, consideró que el enfrentamiento del gobierno militar con el marxismo había sido inadecuado. Y ya entendemos todo lo que ha significado eso de ahí en adelante. Pero desde un comienzo el gobierno militar se planteó en términos confrontacionales, entre otras cosas porque era una señal que había que transmitirle al marxismo internacional. No crean ustedes que se ha producido pura y simplemente el pronunciamiento en contra de un presidente marxista y de los partidos que lo apoyaban. Se está dando una señal al mundo desde este alejadísimo rincón del planeta. Una señal a todos los hombres de libertad, de buena voluntad. Seguramente en la conciencia de checos, eslovacos, rumanos, polacos, letones, lituanos, alemanes del este, estonios, bielorrusos, ucranianos, búlgaros, seguramente en la conciencia de muchos de ellos en algún momento, de aquellos más ilustrados que sabían lo que había pasado en Chile, resonó el ejemplo de Chile. Ya, puede parecer un poquito pedante pensar que desde este alejado rincón del mundo influimos, pero todos sabemos que sí, que así efectivamente fue. Y que por lo tanto la mirada de la Declaración de Principios no es una mirada prepotente, no es una mirada desubicada, sino que es la convicción de que derrotar al marxismo en un solo país no basta. A continuación nos dice la Declaración de Principios que Chile debe intentar alcanzar simultáneamente y armonizar en forma equilibrada la libertad como forma de vida con el desarrollo acelerado de nuestra economía y el progreso o justicia social. Libertad es el primer gran concepto como forma de vida, como despliegue de esa capacidad de la que los creyentes nos sentimos dotados por Dios, que debe ser armonizada con el desarrollo. Y qué interesante que la palabra progreso se asimile a justicia social, con el desarrollo y la justicia, con el desarrollo económico y al mismo tiempo con el desarrollo, insisto, moral cultural, con el desarrollo de las personas integralmente. Y todos sabemos que eso después se va a concretar en esas grandes reformas educacionales que han sido en parte revertidas, algunas sí, otras no, la municipalización de la enseñanza y la gran reforma universitaria de 1980, en que se intentó compaginar libertad con justicia, iniciativa, creatividad con justicia, de tal manera de que ahí estuviesen los fundamentos de un auténtico desarrollo. Un poquito más adelante, la declaración nos dice que no se plantea Chile como un modelo, sino como un camino colectivo que procure acercarse hacia el desarrollo y la justicia gradualmente y en la mayor medida posible. Esto es muy bonito, está ya en la parte final de nuestra exposición. Vamos a tener hoy día bastante más tiempo para hacer preguntas, comentarios, pero es muy bonito entender los planteamientos teóricos que están basados en grandes conceptos y las sugerencias prácticas que de esos planteamientos teóricos se derivan como
como un modo de ir haciendo, no como una meta específica, porque esa meta específica, definida a priori, se transforma en ideología. Y si ha sido definida a priori como intransable, lo que hace es frustrar, castrar la libertad del caminante, que sin salirse del camino puede ir moviéndose de maneras distintas dentro del camino. Que la declaración de principio nos diga que se plantea el gobierno militar como un camino colectivo que se acerque gradualmente y en la mayor medida posible al desarrollo económico y a la justicia social, es todo un ejemplo de humildad. Es exactamente lo contrario a las ideologías que se plantean de antemano como una meta definitiva e intransable. ¿Es esto o no es nada? Mientras que aquí se está planteando un caminar. ¿Hay algún micrófono que está prendido por ahí? Si alguien lo pudiera... Ahí está. eh, gracias, Andrés. El parrafito que hemos comentado hoy en nuestra primera sesión termina, espero que lo hayan tenido todos a la vista para que lo hayan podido seguir con detalle, termina de una manera preciosa, ¿no? Muy, muy certera. No podemos hacer nada de lo anterior. No podemos reconstruir el país, 1974. No podemos enfrentar al marxismo. No podemos ofrecerle al desarrollo unos fundamentos de carácter moral, cultural. No podemos buscar la justicia social sin una concepción del hombre y de la sociedad, sin unos conceptos muy claritos. ¿Qué es la persona humana? ¿Cómo se articula la persona humana en conjunto con las restantes personas humanas? Y fíjense la distinción que hace la declaración de principio. Dice que, aunque no lo dice en estas palabras, pero pongamos mucha atención a este último párrafo, que en el fondo lo único intransable es una concepción de la persona y de la sociedad. El resto, dice la declaración de principio, debe desentrañarse de nuestra propia realidad nacional en su doble proyección de histórica y de actual. O sea, lo que no podemos nosotros transar, y qué bonito que la declaración de principios de hace 50 años nos recuerde, es un modo de entender la persona humana y su carácter relacional, sociedad. Pero respecto de nuestra propia realidad histórica y actual, tenemos que hacer el ejercicio de desentrañar sus coordenadas, sus características. No tenemos por qué estar de acuerdo. Esto es muy importante. Ni siquiera entre nosotros los que estamos asistiendo a esta sesión, en dimensiones histórico-contemporáneas, podemos tener sobre eso diversidad de planteamientos de acuerdo a un honrado discernimiento sobre la realidad histórico-actual. Pero donde no cabe disensión, porque si cabe, el que la tenga, mejor que esté en otro lugar. Es sobre el concepto de persona y sobre el modo en que las personas constituimos una sociedad. Bien, como ustedes ven, es una sesión por mi parte corta. Espero que hayan tenido el texto a la vista para que lo hayan podido aprovechar y por lo tanto que ahora podamos disponer, después de esta media hora de exposición, de un buen tiempo para hacer preguntas, comentarios que nos permitan profundizar en estos poquitos pero centrales conceptos que hemos comentado hoy día. Me imagino que Andrés va a dar la palabra a los que quieran Sí, participar. vamos a partir con una pregunta que hay de Mario.
que dice, profesor Rojas, buenas tardes. ¿Por qué cree usted que en el siglo XXI hay todavía filósofos y dirigentes marxistas que todavía creen en las fracasadas y derrotadas ideas económicas y políticas comunistas, tan fracasadas en el siglo XX, que han llevado a la pobreza, la indigencia, a los países que han caído en sus doctrinas totalitarias? Muchas gracias. Me parece que hay dos razones. Una, que la cosmovisión marxista es muy atractiva intelectualmente porque es sustitutiva de la cosmovisión cristiana. Y entonces, si una persona no quiere asumir la cosmovisión cristiana, tiene un sustituto muy aparentemente coherente a la mano, que le puede permitir, por así decirlo, llenar el vacío de su rechazo al cristianismo. Cuando digo de rechazo al cristianismo, insisto, no estoy hablando del rechazo ni a verdades de fe, ni a ritos litúrgicos, ni a estructuras eclesiásticas. Estoy hablando del rechazo a la concepción de la persona y la sociedad que ha sido propia de la civilización greco-romana, judeo-cristiana. Pero hay una segunda razón, y es que el marxismo da mucho rédito. El marxismo produce grandes consecuencias de prestigio internacional para esas personas, para esos intelectuales. Algo, aquí entró algo muy raro a mi computador. No sé si fue la inteligencia artificial o algo que me dijo que no me entendía. Eh, Perdón, me distraje por una cosa que nunca había visto en mi computadora, una cosa extraña. Eh, el marxismo paga en prestigio internacional, paga en conducción de grupos humanos y paga en poder, no solamente en una conducción opositora, sino que termina pagando en poder. Y entonces, claro, las personas que escogen esa cosmovisión saben que no están escogiendo un sistema de ideas completamente marginal y del todo imposible de que tenga seguidores, por el contrario. Eh, Hay ahí un concepto que fue elaborado ya hace unos 40 años, el de la envidia igualitaria. Esos intelectuales saben que van a contar con muchísima gente a la que van a poder conducir, incluso a la que van a poder conducir desde el poder político, en virtud de la envidia. Así que está por una parte el llenado del vacío que deja el rechazo de la concepción greco-romano-judeo-cristiana, y por otra parte la tentación del, del poder. Parece que la inteligencia la inteligencia artificial me está bombardeando en estos momentos. No sé por qué, pero me da todo tipo de mensajes. Si hay una segunda pregunta, la Sí, Monse parece que tiene una pregunta. se tiene una pregunta. Ahí, Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola a todos. Qué gusto de verla, Monse. ¿Cómo está usted? Bien, súper bien. Profesor, mi pregunta, en el texto que nosotros leímos, como usted decía, hay inspiración en todo lo que es la idea del occidente, también se ven algunas guiños hacia la hispanidad, el cristianismo, pero yo quería saber si es que usted ha identificado otras inspiraciones en la misma historia de Chile. Estoy pensando quizá en el Voy a sacar, perdona, manifiesto. Monse, voy a sacar el micrófono porque te estoy oyendo mal, ¿eh? Ahora Ya, sí. ¿me escucha mejor? Bueno, le preguntaba si usted ha podido reconocer, aparte de las inspiraciones occidentales y cristianas que mencionó en esta sesión, si hay alguna inspiración en la propia historia de Chile en esta declaración del 11 de marzo. Por ejemplo, en el manifiesto de la Junta Militar de 1924, en algunos documentos de 1891, o si es original para nuestra propia historia lo que contiene este documento. En otras partes del texto, Monse, sí te vas a dar cuenta cuando hay una influencia mucho más marcada de algunos nacionalistas. Se ha especulado mucho quiénes
fueron esos nacionalistas y, en fin, no voy a mencionar nombres porque sería injusto mencionar nombres que no me constan, ¿eh? Pero 3 o 4 nacionalistas habrían intervenido y efectivamente sí, te vas a encontrar ahí con conceptos que en algunos casos son conceptos ibañistas o que podríamos llamar del Partido Nacionalista de Francisco Antonio Encina, de Palacios, de comienzos del siglo XX. Te vas a encontrar con algunos conceptos, pero no en esta parte que hemos visto hoy, ¿ah? Sino que en las partes posteriores tú misma las vas a reconocer, esas dimensiones de una apelación a la historia de Chile que no son explícitas, pero que vienen claramente de Tancredo Pinochet, de Francisco Antonio Encina, de Alberto Edwards, de Nicolás Palacio. ¿Mm? Muchas gracias. De nada, gusto de verla. ¿Cómo está su guagua? Bien, súper bien. Me Muchas gracias alegro. por preguntar. Ya, tenemos Patricio Mancilla también que está con la mano alzada. Hola, gracias Andrea, Gonzalo, un gusto de verte. Mira, un comentario y una pregunta. El comentario, yo no sé si otra junta militar hizo una declaración de principio. Mira, yo creo que, yo creo que esa intención del gobierno militar de hacer algo profundamente próspero para el país, hacerlo patrióticamente próspero para el país, digamos, y hacer ese tipo de técnica con esos intelectuales interviniendo y aportando y viendo, no creo que lo haya hecho otro, yo creo que fue la diferencia que hizo con los demás gobiernos militares que hubo. Entonces, en ese sentido es tremendamente valioso lo que hizo el gobierno militar. Esa es una. Pero aún así, teniendo esta visión casi de guerra cultural, ¿cierto? Porque es como que como con su concepción era, es cierto que era la parte comunista, pero en realidad era todo pues en ese momento ya el comunismo se estaba transformando en algo distinto. Después el comunismo, digamos, se volvió más de otra forma, digamos, después del muro de Berlín. de la- pero, pero ya se estaba transformando en algo distinto, porque ya estaba Gramsci, ya estaban otros, ya no era tan marxista y ese tipo de cosas. Y ahí es donde salen algunos socialistas diciendo que se han reformado y ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora, visto así, ¿dónde, en qué minuto los intelectuales que hicieron eso, qué grado de compromiso tenían realmente que eso se llevara a la práctica en el tiempo? O sea, que pasara el tiempo, no importa lo que sucediera, que ya no estuviera el gobierno militar, sino que esos conceptos permanecieran en el tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde se perdió esa parte? Esa es la pregunta. Bueno, mira, hay intelectuales muy notables que le dieron o trataron de darle continuidad a eso, particularmente en el campo educacional. Pienso en dos que admiro mucho y que ya fallecieron los dos, Gonzalo Vial y Juan de Dios Vial Larraín. Gonzalo Vial como ministro de Educación, aunque tuvo poco tiempo, y Juan de Dios Vial Larraín como rector de la Universidad de Chile. Dos personas profundamente adherentes del gobierno militar, con las diferencias propias que tiene todo ser humano respecto de un proyecto, y que le trataron de dar una continuidad. Eran dos intelectuales de enorme peso en Chile. Hay que considerar que Jaime Izaguirre había muerto, Jorge Prat había muerto, o sea, perdimos dos personas de un peso enorme. Jaime Izaguirre muere 5 años antes del gobierno militar a los 60 años de edad. Jorge Prat muere en el primer año de la Unidad Popular a los 50 años de edad, 51. Son dos personas que podrían haberse sumado a ese empuje que me parece que Gonzalo Vial, Juan de Dios Vial Larraín y algunos otros que no es que los quiera dejar de lado, sino que simplemente me quiero centrar en esas dos figuras, impulsaron. Ahora, por otra parte, eh, Jaime no era un hombre, cuando digo Jaime, perdón, es Jaime Guzmán, ¿eh? Jaime no era un hombre que pueda ser catalogado de intelectual. Y en ese sentido, las generaciones que él formó fueron mucho más de servidores públicos prácticos para todos los ministerios, después para las alcaldías y finalmente para llegar al Congreso cuando ya se entregaba la democracia, porque la democracia no fue recuperada, sino que fue devuelta por el gobierno militar a los chilenos, que la formación de intelectuales.
fuimos pocos los guzmanianos que nos quedamos en las universidades. Quizá en ese sentido falló un diseño para que hubiese hoy día una generación a la que yo pertenezco, personas, eso, no sé, entre 75 y 65 años, que pesáramos mucho más en Chile porque no nos desarrollamos como una generación de importancia. Así que ahí probablemente hubo una, no digo un sesgo de Jaime hacia el servicio público en ministerios, municipalidades, después en el Parlamento, pero quizá un descuido respecto del equilibrio que debiera haber tenido en la generación que él formaba en la dimensión de jóvenes intelectuales. Perfecto. Claudio Casanueva tenía la mano alzada. Ok, buenas tardes, profe. Nos encontramos de nuevo. Eh, yo tengo una pregunta que es más bien un cuestionamiento, ¿ya? Y tiene que ver con que, ¿por qué como país no hemos sido capaces de seguir el camino colectivo que se planteó el año 70, ¿verdad? Y hoy estamos en una situación política similar, que no peor, a la del año 73, la anterior, ¿ya? Teniendo en consideración que el Chile del 73 está años luz del Chile del 2020, ¿ya? En cuanto a su desarrollo, en todo concepto. Eso. Ahí, sí, muchas gracias, Claudio. Hay dos cosas muy importantes, me parece. Primero, la política la hacen los políticos y también la política la hacemos los ciudadanos. Respecto de la política que hacen los políticos, me parece que nuestros partidos de la centro derecha han ido perdiendo la fuerza con la que comenzaron a transitar el nuevo camino democrático. Y que esa pérdida de fuerza o pérdida de identidad, algunos dirán que es pérdida de identidad, otros pérdida de fuerza, cada uno podrá evaluarlo, pero que se ha notado claramente bueno, en resultados electorales, pero también en ese capital simbólico que significan los grandes partidos de una derecha sólida. En los Estados Unidos el Partido Republicano sigue teniendo un gran capital simbólico, gane o pierda elecciones, ¿no? Por una parte eso, pero también tenemos que ser muy autocríticos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que en la medida en que a cada uno le corresponda, no voy a ser yo aquí el mea culpa por cada uno de nosotros porque cada uno sabrá en qué medida le corresponde. Bueno, hemos desarrollado nuestras actividades con escasa conciencia política. No digo que cada actividad deba ser una actividad política, porque eso significaría ponernos gramscianos, ¿no? Todo es política, todo es política. No, pero en la empresa, en la educación, en las ONG, en el mundo de la recreación y del deporte, ¿cuántos de los nuestros, digámoslo así, han enfrentado esas dimensiones de la vida común y corriente con un sentido político? Algunos sí, y muy bien, pero muchos de nosotros quizá no, y muy mal, por lo tanto. Y entonces se produce el curioso efecto de que quienes no hemos hecho bien el trabajo, terminamos cargando toda la culpa sobre nuestros partidos, cuando esa culpa es compartida. Si el proyecto de ese caminar se ha deslavado y no ha terminado de ser un camino seguro, porque confluyen, me parece, las dos dimensiones. La dimensión político-institucional, partidista, con lo importantes que son los partidos, y la dimensión político-ciudadana, de nosotros, los ciudadanos de a pie, que hemos de enfrentar la vida eh, con dimensiones políticas, no convirtiendo cada una de las dimensiones específicas de la vida en política, pero entendiendo la dimensión. Voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Quieres poner un restaurante? ¿Dónde lo pones? ¿Lo pones en el barrio Yungay o lo pones en Vitacura?
te vas a Vitacura a poner tu restaurante. ¿Por qué no lo pones en el barrio Yungay? No, porque es mal ambiente, está lleno de rojo. Yo tengo un amigo, gran amigo, que tiene un restaurante en el barrio Yungay, por eso que se me ocurrió este ejemplo, ¿no? Y él ha hecho un trabajo ahí fantástico, por supuesto ha sido ya candidato a concejal, porque encontró que tenía que tener su restaurante en el barrio Yungay y dotar a ese ambiente de una dimensión política. Y muchas veces eso ha estado ausente de una ciudadanía que vota bien, pero que quizá no se desempeña bien. Perfecto. Ahora tenemos a Muchas Max gracias. Páez. Ahí está. Sí, buenas tardes, profesor Rojas, a todos. ¡Oh, qué emoción, don Max! ¡Qué gusto de verlo! Por favor, lo mismo digo, maestro. Oiga, una pregunta breve que combina, creo yo, el énfasis de la declaración con tu interpretación con algunas cosas de la contingencia. El concepto anticomunismo. Hay una polémica esta semana, ¿cierto?, por el uso de la expresión anticomunismo. Una persona como nosotros, los que estamos acá, que yo a quienes no conozco todos, pero no tengo ninguna duda que hay cierta comunión antropológica y política. ¿Cómo debiera ser el tratamiento de esa expresión? Porque uno dice, claro, es obvio que uno es anticomunista, pero tampoco uno se denomina antiprogresista, antifalangista. Por otro lado, uno no puede conceder que cuando alguien se opone derechamente al marxismo o al Partido Comunista, uno está generando una insinuación, digamos, odiosa necesariamente. En fin, yo creo que hay una expresión que me gustaría que tú pudieses desarrollar en torno a cómo lo trata el presidente de la República en su Twitter, con ocasión de cómo debiéramos tratarlo los que estamos en el debate público. Si alguna vez alguien nos preguntara, oiga, pero ¿es usted anticomunista o no es anticomunista? ¿Qué debiera uno responder a la luz también de lo que hemos visto en la clase, querido maestro? Desde un punto de vista conceptual, quizá tú te acuerdas muy bien, Max, cómo Jaime sostenía que ser anticomunista es muy positivo porque es la negación de una negación. Y menos por menos da más, decía él, ¿eh? Cuando uno niega una negación, el comunismo es un conjunto de negaciones, desde el plano antropológico hasta, usemos la terminología de ellos en realidad, desde el plano económico hasta la superestructura de la religión, ¿eh? Usemos la terminología de ellos mejor que la nuestra. Es un conjunto de negaciones completas, ¿no? De negación de la economía, de negación de la cultura, de negación de la política, de negación de la moral. Entonces, ser contrario a una negación, solía decir Jaime, es muy positivo. Pero es indudable que la palabra anti resulta antipática y por lo tanto que debe ser usada en aquellas circunstancias en las cuales uno está en condiciones de poder explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en un debate televisivo, así cara a carrera, o en un foro estudiantil en el que las masas están bramando, uno debiera utilizar otra terminología, ¿eh? que, que venga a decir lo mismo en cuanto a dejar en claro el desastre que es el marxismo, pero que no sea susceptible de ser el foco del deterioro de mi posición. Me estoy explicando, ¿no? Mientras que en una clase universitaria o en una sesión de discusión es perfectamente lógico usar la expresión y terminar explicándola muy bien. ¿Ah? Explicar por qué hay posiciones que son anti, y uno puede decir, bueno, pero es que el organismo humano tiene una serie de sistemas anti. El organismo humano rechaza una serie de patologías, de situaciones que se plantean al interior del organismo y nadie podría calificar al organismo humano de negativo, de odioso, por el hecho de tener sistemas que atacan al agresor. Claro, dicho así, en un foro, uno tiene que tener la batería intelectual para explicar por qué el marxismo es agresor. Y en ese sentido, la dinámica del evento creo que es la que va a determinar si uno debe o no utilizar estrictamente la expresión anticomunista o antimarxista, o utilizar otras expresiones que puedan, aunque tengan menos fuerza semántica, dejar muy en claro la gravedad del marxismo. Excelente. Parece que tenemos Cristian,
¿Nada más? Tiene alzada la mano. Sí. Cristian. Ahí sí, ahí, disculpe, profesor. A mí me gana no la inteligencia, sino que me gana lo mecánico, ¿no? Eh, igualmente, profesor. Mire, tengo una pregunta porque usted explicó algo muy bien que nosotros dejamos de copar lo político, porque quizás nos dedicamos a lo económico, ¿ya? Pero su amigo dio un buen ejemplo que dentro de lo económico se dedicó a lo político, ¿ya? Entonces, eso fue un problema en la derecha en Chile que pusimos nuestro foco en, en el, no sé, en el oikos nomos, en ganar plata y nos olvidamos ¿cómo se llama? De lo que tendríamos que haber hecho, que era de la sociedad. Y la otra pregunta es ¿por qué es más fácil decir que soy anticapitalista que anticomunista? Bueno, respecto a lo primero, Cristian, hagámosle justicia también a todas las iniciativas educacionales, ¿eh? Porque si no nos podemos quedar con la sensación de que la sociedad de derechistas, perdonen esta expresión, no ha hecho nada, ¿no? Reconozcamos que en materia educacional nuestra gente ha sido de una gran eficacia. Se han hecho cientos de colegios, se han hecho muy buenas universidades, se ha desplegado alrededor de la vida universitaria sistemas de salud, sistemas asistenciales de alta excelencia. Así que en ese sentido hay que hacer ahí un matiz, ¿no es cierto? Para que no nos quedemos con la idea de que, como se suele decir, todos nos fuimos a ganar plata y le dejamos a los pobres políticos profesionales la pega y después simplemente lo que hacemos es criticarlos y terminamos votando por ellos, pero mientras tanto los criticamos. Eso sería injusto porque hay mucha gente nuestra que ha hecho cosas muy buenas, pero menos de lo que debiéramos, así de simple nomás. De nuevo, el problema del anti es que es más bien de sentimientos, ¿no? Ser anticapitalista o antineoliberal es bastante más fácil porque se manejan dos o tres explicaciones prácticas de inmediato, diciendo, claro, las ISAPRES le roban a usted, las AFP le roban a usted, y con ese par de ideas la persona queda como capturada inmediatamente bajo la fórmula de que ser anticapitalista o antineoliberal es correcto, ¿no? Los ejemplos que nosotros podemos poner de los fracasos del marxismo o son ejemplos históricos o son ejemplos actuales vinculados al gobierno del presidente Boric, y estos últimos son los que tenemos que usar más. En el caso de los ejemplos históricos, ¿qué pasa? La ignorancia histórica es muy grande, sobre todo entre los jóvenes y no los creen. Así como les venden dos o tres ideas sobre lo malo que es el capitalismo o el neoliberalismo, no nos creen cuando nosotros les explicamos dos o tres cosas de los desastres del marxismo, no nos creen. Y entonces tenemos que usar mucho más la terminología referida a las situaciones del presente. Pero ahí viene de nuevo el problema, y es que nos van a decir, bueno, pero perdón, son políticas frente amplistas, no necesariamente es el marxismo. Y ahí tenemos nosotros que tener la capacidad, y entonces lo mismo que le decía Max, dependerá de las circunstancias en las que nos encontremos para hacer los vínculos, ¿no? Entre por qué la delincuencia se desató en Chile y ya no estamos en el asilo contra la opresión, con relación a la mentalidad marxista respecto de los órganos eh, policiales y de Fuerzas Armadas. Hay que saber hacer ese vínculo para que no aparezcamos como anticomunistas teóricos, sino que hagamos el planteamiento práctico. Y en el sentido que bueno es tener siempre a la mano recopiladas las declaraciones continuas de los comunistas chilenos que dan materia para que uno pueda muy fácilmente demostrar en qué parada están. Tenemos espacio para una pregunta más. Sí, Jimena tiene la mano alzada. Mis disculpas a los que no alcancé a leer todos los comentarios ahora, porque estamos con el tiempo ya. Hola, buenas tardes. Oye, yo había dejado las preguntas en el chat, pero como no pasaron, por eso levanté la mano. Mis preguntas son dos.
las dos tienen que ver con un tema de actualidad, de actualización. En el texto que analizamos hoy día, se planteaba la necesidad de definir el concepto de hombre y de sociedad actualizado en esa época, en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con esa necesidad de actualizar esos mismos conceptos a nuestro tiempo, ahora, actuales? Será una. Y la segunda era en relación a lo mismo que estábamos conversando y que varias veces tocaron un tema similar. El comunismo derivó en el progresismo a nivel mundial. Pero sin embargo, yo siento que nosotros, en nuestro sector, como que no ha existido un movimiento que responda a, a, esa, a ese cambio histórico, a ese cambio sociológico, a ese cambio social, como sí lo hicieron los comunistas. O sea, los comunistas, después de que perdieron, se cayó el muro de Berlín, se dieron cuenta que no funcionó ni en Alemania el comunismo, partieron con su nuevo PAC. Ahora nuestro PAC se llama progresismo y vamos con esto y avanzaron. Y yo siento que nosotros quedamos mirando como espectadores. Bueno, gracias, Jimena. Dos cosas. Primero, el concepto de persona y el concepto de sociedad que se deriva del concepto de persona no son ajustables en el tiempo, son inmutables. Lo que sí es ajustable en el tiempo es la aplicación de ese concepto a realidades específicas que 50, 60 años atrás apenas se asumaban. Por ejemplo, al tema de la ideología de género, ¿cierto? El concepto de persona de hace 50 años debe ser el mismo concepto de persona hoy. Pero 50 años atrás no teníamos en Chile problemas de LGTB+. Hoy día los tenemos y de manera muy desarrollada. Entonces, es un concepto de persona que tenemos que ser capaces de articular, por ejemplo, a las dimensiones de la ideología de género, ¿m? O a las dimensiones de la soledad de los ancianos. Teníamos nosotros un concepto de persona hace 50 años y sigue siendo el mismo hoy. Pero el fenómeno del envejecimiento y de la soledad de los ancianos requiere de que el concepto de persona, que es el mismo de hace 50 años, sea trabajado de tal manera que podamos acudir al anciano como persona y no con una política puramente social de tener más asilo, por así decirlo, ¿no? Porque eso sería poco coherente con el concepto de persona. Con relación a lo segundo, tengo la impresión, aunque no era el lugar para todas las cosas que se estaban ahí proponiendo, pero tengo la impresión que el proyecto constitucional, que desgraciadamente no salió adelante en el año pasado, tenía una serie de planteamientos originales, entretenidos, otros bastante más tradicionales y más de carácter más permanente, pero tenía una serie de planteamientos originales y entretenidos, así como los hay en los partidos políticos de la centro derecha y la derecha. Yo creo que vamos a ver no sé si una explosión, pero por lo menos vamos a ver un despliegue muy interesante de formulaciones atractivas, inteligentes, creativas, tanto en la campaña municipal como en las campañas parlamentarias y presidenciales del año próximo. Porque este requerimiento es continuo. ¿Eh? Casi todos los intelectuales jóvenes, el problema es que cuando se les pide que ellos ofrezcan soluciones, dicen que no, ellos no están llamados a eso. Todos se quejan, los intelectuales jóvenes, de que no hay soluciones, de que no hay soluciones, no hay creatividad. Les pedimos que nos echen una manito y dicen, no, lo mío es simplemente decir que no existen. Pucha, re fácil entonces, ¿va? Pero yo creo que va a haber una muy buena explosión, desarrollo de creatividad, de imaginación. El chileno tiene en general un muy buen diagnóstico, pero no tiene una regular solucionática en materia política, ¿m? Y nuestro sector en particular. Así que yo sería en eso bastante optimista de que va a haber un estrujamiento de los sesos, para así decirlo, en los dos procesos que tenemos por delante. Gracias, Jimena. Bueno, estimadísimo, hemos trabajado una horita. El martes que viene, si Dios quiere, estaremos de vuelta con la segunda parte para que sigamos recordando la Declaración de Principios de 1974, que también, por supuesto, está planteado este curso en gratitud y en homenaje a todo lo que el gobierno militar hizo por nuestra patria y que tenemos que ser
aunque seamos pocos, muy conscientes de eso y por lo tanto muy agradecidos. Un saludo muy cordial para todos y cada uno y espero verlos el martes y muchas gracias en especial para Andrés por su administración. Nos vemos. Gracias, Muchas gracias. profesor. Que Gracias. estén bien. Chao, chao.